¿Estamos ahí? Sí. Bien, entonces, decíamos que vamos a ver 3 cortes transversales del miembro, uno a nivel del antebrazo, uno a nivel del carpo y otro a nivel del metacarpo. ¿Sí? ¿De acuerdo? A nivel del metacarpo solamente vamos a verlo en equino. A nivel del antebrazo lo vamos a ver en equino, bovino y canino. Y a nivel del carpo, yo creo que lo podemos ver en equino y después mencionar las diferencias que habría en perro y en bovino sin necesidad de hacer el corte. Igual creo que en la guía tienen los cortes de bovino y de canino para practicar. ¿Está? Pero vamos a empezar con los cortes de antebrazo, ¿sí? Que ustedes seguramente tienen en la guía, que ya los han visto, ¿sí? Yo los voy a ir a buscar a la guía. Y vamos a completarlos, ¿sí? Si ustedes los tienen, váyanlos buscando, ¿sí? Esperen que estoy yendo al aula virtual. ¿Son los que dicen guía torácico? ¿Y qué sé yo? Espera que ahora te digo. Aguárdame un poco, ahora te lo diré. A ver, ¿qué tenemos? Guía torácico 1, a ver si está acá. Sí, ahí está. Muy bien, acá está. Sí, sí, la guía torácico 1 es una obra de arte. Muy bien. Entonces, vamos a la guía torácico 1. Esperen que la voy a descargar para tener los dibujos con mayor calidad. Ahí está. Un momento, es que estoy trabajando. Estoy abriendo el dibujo, el dibujito. Bien. Ay, Dios. Ya va, estoy guardando el dibujito de lo de anatomía 2. Ahí está. Bien, ahora sí. Bien.
¿Me escuchan o no me escuchan ustedes? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, lo escuchamos. Tiene una pinta de que se recontra remil colgó el Google, pero no, veo que no. Bien, entonces, vamos a compartir. Bien, ¿se ve ahí? Ahí está cargando. Ahora sí. Bien. Bien, este es un corte transversal del miembro torácico izquierdo, del equino, a la altura del antebrazo. Lo estamos viendo desde proximal, ¿sí? Con lo cual, si lo estamos viendo desde proximal, podemos decir que, de acuerdo a lo que estamos viendo, entonces, ustedes me sabrán decir, pero esto es craneal, esto es medial, esto es lateral y esto es caudal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense una cosa. Lo primero que vamos a observar es que el radio tiene una posición medial y la cara medial del radio es subcutánea, está inmediatamente por debajo del cuero. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Este es el radio. ¿Ah? La cara medial del radio es subcutánea. ¿Sí? Vamos a encontrar entonces que la fascia va a formar una celda cráneo-lateral que se extiende más o menos desde acá, cráneo lateral, todo hasta acá, y una celda caudal. Esta es la celda caudal, se las marco así nomás, después lo borro. Esta es la celda caudal y esta es la celda cráneo lateral. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar por los músculos que se encuentran en la celda cráneo-lateral. ¿Qué acción iban a tener los músculos de la celda cráneo-lateral del antebrazo? Extensor. ¿Extensores de quién? Del Carpo y dedo. Exactamente, extensores de carpo y dedo. Muy bien, ¿sí? Entonces vamos a ver que acá tenemos. Voy a escribir en rojo los nombres de la celda craneal. Entonces tenemos el extensor carporradial, ¿sí? Fíjense que forma el borde craneal. A ver, les hago una pregunta. ¿Quieren ver los tres cortes a la vez? ¿Las tres especies juntas y vamos marcando las diferencias? Sí. Sí, por favor. ¿Sí? Dale. Sí. Sí, claro. Total, el gordo es el que labura. A ver, espere. Entonces, sacamos este medial de acá. Vamos a buscar el corte de la vaca. Y vamos a buscar el corte del perrito. ¿De acuerdo? Están todos en la misma posición, ¿no? Son todos antebrazos izquierdos. ¿Sí? Lo estamos viendo desde proximal, quiere decir que todos tienen la misma referencia. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, profe. Bien, entonces, ahí tenemos el extensor carporradial en el equino.
Si lo vamos a ver en el bovino, sería este. Esa línea que está ahí, ¿qué sería? Este puntito acá, porque el extensor carporradial del bovino está más o menos divididito, pero sigue siendo el extensor carporradial. Ah, listo. Y en el perro, el extensor carporradial es este. ¿Está? ¿De acuerdo? Algo muy importante, fíjese que en el perro, el radio y la ulna tienen casi el mismo desarrollo. En el bovino, el radio es todo esto. La ulna es nada más que este huesito finito acá. ¿Ah? Y en el equino solamente vemos el radio. Muy bien. Y ahora fíjese una cosa interesante. En todas las especies, el borde craneal del antebrazo está dado por el extensor carporradial. Eso es muy importante, porque después cuando veamos pierna, vamos a ver que en la pierna se modifica ese criterio. Pero a nivel del antebrazo, el borde craneal del antebrazo siempre está dado por el extensor carporradial. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, Muy bien. profe. Profe, ¿puede repetir eso? Sí, cómo no. ¿Qué quiere que le repita? Lo primero que dijo, que en todas las especies, En todas las especies, el borde craneal del antebrazo, ¿sí? El borde craneal del antebrazo está dado por el extensor carporradial. ¿Sí? Sin importar la especie, en el borde craneal del antebrazo tenemos el extensor carporradial. ¿Está? ¿De acuerdo? sí, Perfecto. Bien. Esperen que voy a apagar la cámara para no quedarme sin. De paso la dejo entrar a Verónica, que está acá. Los voy a privar de mi belleza, pero si no se me pone muy lenta la máquina. Ahí está. Profe, Sí. en equino, la ulna está más hacia No hay caudal, ulna, ¿no? no hay ulna en este corte. No hay ulna en este corte en equino. ¿Por qué? Porque la ulna del equino, ay Dios, la voy a mandar a que me lea los huesos de vuelta. Y yo veo el radio del equino, veo los huesos del antebrazo en el equino. Profesor, ahí sería que está unificado, ¿no? A esa altura. Ya a esa altura desapareció, porque yo tengo el radio. Se fusionan, ¿no? Claro, se fusionan, pero en el bovino también se fusionan, pero en el bovino no desaparece. Esperen que acá es muy difícil dibujar. Mm. O sea que en el canino se fusiona, pero queda No, como... pega. No. Ay, Dios, Dios, Dios. Ahí. Si este es el radio. En el equino la ulna hace así. Profesor, tengo una pregunta. ¿Puedo ahora? Sí.
Ahí donde está el hueso olecranón que pertenece a la ulna, ¿cierto? Es un accidente el olecrano, no es un hueso, sí. Pero ¿hasta dónde va? O sea, lo que no entiendo bien en los dibujos, porque lo señalan como si fuese toda esa parte. No Todo lo esto es el entiendo. olecrano, todo esto. Esa punta solamente, pero pertenece a la ulna, ¿verdad? Sí, 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 es de la ulna. Listo, gracias. Profe, ¿qué significa que sea un accidente el hueso? Claro que es una estructura que sobresale del hueso. ¿Se acuerdan que los accidentes óseos podían ser eminencias o depresiones? Así como los accidentes geográficos, ¿se acuerdan? Los ríos, las montañas y eso. Bueno, los huesos también tienen accidentes, ¿sí? Ok, gracias. Es palpable, ¿no, profe? Totalmente. ¿Sí? Entonces, si yo hago un corte por el radio a esta altura, ya la ulna no la veo. ¿Ah? Una consulta, profesor. Tal vez Sí, no. profe, gracias. Sí. ¿Significa que la ulna y el radio se fusionaron tanto que ya no hay diferencia o la ulna No, desaparece? directamente, claro, la epífisis distal de la ulna y la diáfisis en el equino forman parte del radio directamente. Son una sola cosa, no es que desapareció la ulna en el equino. Y es difícil de decir. Algunos autores te dicen que sí, otros te dicen que no. Ok, Porque si gracias. el mismo hueso lo veo en el bovino. Claro, porque en el bovino se osifica cuando se hace viejo, pero están separados. En el bovino se ve así. Y están pegados. ¿Es una sinostosis? Es una sinostosis, exactamente, y se ve así. ¿Ah? Y en el canino están totalmente separados. En el cañón son dos huesos separados, como en el humano. Porque una de las preguntas que yo quería hacerle es si podía explicar un poquito más tarde la articulación radioulnar, que es bastante difícil de verla en el codo, al menos en el equino, pero más tarde. Sí, pero la radio ulnar no es tan complicada, ¿eh? Sí, sí, sí. En el perro se vería así. En el perro como que lo veo más claro, pero en el ovino, en el equino me En cuesta. el equino la articulación radio-ulnar es una pavadita, porque es nada más que estas pequeñas superficies de contacto acá, donde articulan lo que queda de la ulna con la parte proximal del radio en una pequeña articular sinovial planiforme, Planiforme, sí. que termina formando parte de la articulación del codo, termina estando incluida en la articulación del codo, y no es nada más que esa pequeña articulación ahí, pues acá ya calza el húmero. Sí. Sí, ahí. Y toda acá ya tenemos la articulación del codo, digamos, ¿no es cierto? Esa articulación radioulnar proximal es una pequeña sinovial planiforme que queda incluida dentro del codo. Gracias. Listo. Bien. Alguien golpea la pera. Rosana, levantaste la mano, sí. Perdón, profe, le quería preguntar estos cortes que estamos viendo ahora, ¿a qué altura serían? Como por ejemplo... Tercio medio del radio. Tercio medio del radio. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, habíamos marcado el extensor carporadial. Habíamos visto que forma el borde craneal del antebrazo en todas las especies. Y ahora vamos a seguir hacia lateral. ¿Ah? Vamos a seguir hacia lateral. ¿Sí? Cuando nos movemos hacia lateral nos vamos a encontrar con el extensor digital común. El extensor digital común. ¿Profesor puede repetir? Nos vamos a mover del extensor carporradial hacia lateral. ¿Sí? Sí, sí. Y nos vamos a encontrar con el extensor digital común. ¿Está? Nos vamos al bovino
Y también encontramos el extensor digital común. Recuerden que en el bovino está dividido en dos vientres. Entonces, extensor digital común. Todo esto, hasta acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Y en el perro, el extensor. Ven que el orden va casi igual, ¿no es cierto? Extensor digital común. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bien, perfecto. Nos seguimos moviendo hacia lateral. Vamos a encontrar el extensor digital lateral. Extensor, ¿cómo le pongo nombre acá? Extensor digital lateral. Esperen, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner los nombres con flecha, pues estoy haciendo un lío acá adentro. Si no con siglas, profe, por ejemplo, EDL, Sí, una cosa sí. así. Vamos a ver cómo podemos hacer. No, le pongo los nombres afuera con un palito y listo. Pero siempre haciendo todo en rojo para la celda craneal. ¿Está? Entonces vamos a marcar los 4 músculos principales de la celda craneal. Y este otro que queda acá. Ahí. ¿Ese es el oblicuo? Sí, señora. Muy bien. Entonces ahí tenemos. Extensor carporadial. Extensor digital común. Escribí cualquier cosa. Extensor oblicuo del carpo. Y extensor digital lateral y extensor carpunar. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a marcar los mismos en el bovino. Y vamos a marcar los mismos en el canino. Profe, ¿el extensor carpo ulnar forma parte de la celda cráneo lateral o de la Sí. caudal? No, Ok, no. gracias. Plano lateral. Listo.
¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que hasta ahora venimos marcando más o menos las mismas estructuras. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa en el canino. No hay mucha diferencia. ¿Sí? Pero tenemos que marcar algunas características medianamente importantes. Primero vamos a borrarle esta desprolijidad. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí. Después nos quedan. Ahora tenemos algunos que no habíamos marcado de aquel lado. ¿Sí? No habíamos marcado este. ¿Ese no es el propio del dedo? Claro, no habíamos marcado este. Y no habíamos marcado este. Todos estos aparecen nada más que en el perro. ¿Cuáles son estos que aparecen nada más que en el perro? Ese que está ahí bien chiquitito, ¿sí? Es el extensor propio de los dedos 1 y 2. Ese chiquitito. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ese un poquito más largo sería lo que es el oblicuo en las demás especies, solo que en esta no hablamos de oblicuo, ¿sí? No hablamos de oblicuo del carpo, ¿sí? Houston. Sí, profe. Y preferimos darle un nombre más acorde a lo que sería el canino y lo llamamos aductor largo, ¿sí? Del primer dedo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. ¿Por qué lo denominamos aductor largo del primer dedo? Porque cuando hay primer dedo, su función es la de aducir el dedo, justamente. ¿Ah? ¿De acuerdo? de acuerdo. Sí, profe. Bien. En las demás especies, como no hay primer dedo, entonces preferimos un nombre un poco más descriptivo y le vamos a decir, ¿cómo se llama? Extensor oblicuo del carpo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿A cuál es el extensor? Claro. Lo que en equino y bovino le decimos extensor oblicuo del carpo, ¿ah? En canino vamos a preferir la nomenclatura de aductor largo del primer dedo. ¿Sí? Okay. Profe, una pregunta. Sí, dígame. En el Power aparece como extensor carpo ulnar. ¿Es lo mismo? No. Acá el extensor carpulnar es el extensor carpulnar. Ajá. El extensor carpulnar es el extensor carpulnar. ¿Está? Sí. ¿De acuerdo?
Sí, sí, entonces me hice lío, me hice lío. ¿Sí? ¿Sí o no? Justo. Sí, sí. Sí, Muy bien. ¿Podría, profesor, volver a mostrar el del bovino un segundo? Que no le tomé print de pantalla y no le... El del bovino, sí, sí, igual después se los mando, pero acá lo ponemos. Ah, Espere. bueno, está bien, no, está bien. Ahí está. Gracias. El Popesco también tiene buenos cortes. Tiene lindos cortes bobescos, sí, sí, señora. Gracias. Bien, con esto. Y nos queda también en la celda Ah, canina. profe, una pregunta. Dígame. El del bovino, el extensor digital común tiene dos celdas. Puede que sea Dos extensor vientres. digital, Dos vientres. perdón, dos vientres. Sí. Puede que sea extensor digital común craneal y extensor digital común caudal. No, se llaman lateral y medial. Ah, lateral y medial se llaman también. Sí, lo correcto es lateral y medial. Vientre lateral y vientre medial. Ah, listo. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Sí. Bien. ¿Qué más? Entonces, ahora vamos a ver un poquito qué ocurre a nivel de la celda caudal. Profe, le faltó el último de canino, el chiquito. Al chiquito de canino, es verdad, es verdad. Bien, ahí voy. Vamos al último chiquito del canino. Este que está acá, que es el braquio radial. Profe, le faltó ponerle nombre ¿A quién? al aductor largo del Ay, dedo gracias. 1. Muy bien. Yo que estamos atentos, profe, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ese es el aductor largo del primer dedo. ¿Sí? Que es el nombre que le da la nómina, ¿sí? A ese músculo. Y en equino, en cambio, preferimos usar como nombre para ese músculo se me fue. Extensor oblicuo del carpo, ¿sí? Abductor largo del primer dedo. Profe, Sí, yo tengo anotado pronadores. ¿Los tenemos que marcar? pero acá no los vamos a poder ver en este corte, sí. Pronador redondo y pronador cuadrado. Si lo querés, yo lo marcaría, pero en este corte vería nada más que el pronador redondo y el cuadrado. El supinador ya no lo vemos, ¿sí? Okay. Pero los vamos a marcar en la celda caudal, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, vamos a la celda caudal. En la celda caudal voy a tener fundamentalmente, en la celda caudal voy a tener fundamentalmente ¿los qué? Dale, a ver. Flexores. ¿Flexores de qué? De carpo y dedo. Flexores de carpo y dedo. Perfecto, muy bien. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Houston, bien. Entonces, ¿cuáles van a ser esos flexores del carpo y dedo? Ven que te voy a hacer una maniobra de separación del corte porque si no, no me entran los flexores. Voy a hacer así. Momento que murió el mouse. Oh, Dios. Ahí resucitó.
Houston. Bueno, nos hemos quedado sin mouse temporariamente, pero ya lo vamos a reparar. Aguántenme un cachito. Estamos haciendo todo lo posible para reparar el mouse. Tranqui, no pasa nada. Bueno, parecería que ahora ha resucitado. Ahí está. Ahora sí. Bien, ahora vamos a trabajar con azul para la celda caudal. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. vamos a empezar con el modelito del equino, que es el más sencillo. Tenemos que identificar este musculito. Este. Esto. ¿Sí? ¿Está? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Ahí está. Le vamos a poner nombre. Este es el flexor carpo radial. Esta es la cabeza humeral del flexor Digital profundo. digital profundo. Esta es la cabeza ulnar del flexor digital profundo. Este es el flexor digital superficial. Y este es el flexor carpo ulnar. ¿Sí? ¿De acuerdo? No, profe, a ver, ¿Y la el cabeza, flexor digital profundo? profe, la cabeza ulnar del flexor digital profundo es ese chiquitito. Sí. Este Ah. chiquitito que está acá es la cabeza ulnar del profundo. La que no se Y, llama... y el que está entre el flexor digital superficial y la cabeza humeral del flexor digital No, profundo. porque todo esto es cabeza humeral del profundo. Ah, bien, bien. ¿Dos vientres también? 3, se divide en 3 vientres. Ah, bueno. Este. Mira, ese también es la caja. Y este. ¿Está? También se dice lateral, medial y medio. No, son cabezas
del flexor digital profundo. ¿Está? Ah, listo. Ok. ¿De acuerdo? Sí. ¿La radial no se ve, profe? La cabeza radial a esta altura no llega, es más cortita. ¿Sí? Y no existe así flexor digital profundo a secas, ¿no? Está dividido en sus cabezas. ¿Sí? Ah, listo. Ok, Profe, gracias. estas cabezas serían la humeral, radial Y y... ulnar. Ok. Humeral, radial y ulnar. Lo que pasa es que la Ok. radial acá no se ve. Ok, ok. Y yo tengo que hay un ligamento accesorio que no sé si se marca o no, o si es importante. Todavía no, esperá, Ok. ansiosa. Buena, perdón. Bien, vamos a ver qué pasa en la vaca. Me voy a llevar esto para no escribir de vuelta. Bien. Yendo a la vaca, vamos a encontrar que tenemos el flexor carporradial. Tenemos la cabeza humeral del flexor profundo. ¿Sí? Todo eso seguimos muy parecido a lo que habíamos visto en el equino. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Sí, profe. Solo que ahora aparece, en este corte, alcanzamos a ver la cabeza. Alcanzamos a ver la cabeza radial del flexor digital profundo. ¿De acuerdo? Quiere decir que acá están las tres cabezas del flexor digital. Una sería esta, la cabeza radial. Esta es la cabeza humeral. Y como habíamos visto antes, ¿sí? Esta es la cabeza ulnar. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Vemos el flexor carpulnar y vemos que el flexor digital superficial tiene dos partes. Una parte superficial y una parte profunda. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Si Gracias. quieren le ponemos nombre por separado. Dale, dale. Este sería parte superficial del flexor digital superficial. Profe, esto después lo va a mandar, ¿no? No, nunca más. Esto lo borro ahora y nunca lo pueden ver de vuelta. Ay, no, por favor, porque Y esta es mis la dibujos me parte quedaron horribles. profunda del flexor digital superficial. ¿Está? Sí. Muy bien. Genial. O sea que en este caso la cabeza humeral del flexor digital profundo tiene dos Sí, también compartimientos, tiene ¿no? entre 2 y 3 tiene, ¿eh? No tiene, no crean que el dibujo es tan exacto, ¿sí? Ah, acá se ve dos porque se ve dos, digamos, ¿no? Porque más o menos tiramos ahí esa rayita para dividirla, ¿sí? Ah, listo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y si nos vamos a ver qué ocurre en el perrito, nos vamos a encontrar con este esquema, ¿sí? Esperen que vamos a traer ¿cómo se llama? Los nombres de arriba, los vamos a traer para abajo para poder ver bien. Entonces, vamos a cortar acá.
¿Sí? Y acá sí tenemos que empezar a agregar algunas cositas. ¿Sí? Para que nos dé un poco el esquema, porque en el perro no es tan sencillo. Primero, lo primero que tenemos es que no hay parte superficial y profunda del flexor. Así que esto lo vamos borrando. Y acá viene una diferencia muy importante entre el canino y las demás especies. El canino es la única especie en que el flexor digital superficial, ¿sí? En que el flexor digital superficial cubre al flexor carpo ulnar. Ahora lo vamos a volver a ver en los otros. Este es el flexor digital superficial. Y fíjense que el flexor carpo ulnar queda cubierto parcialmente por el flexor digital superficial. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Luego tenemos la cabeza humeral del profundo, que está bien dividida en 3 o 4 vientres. La cabeza ulnar del profundo está bien dividida en 3 o 4 vientres. La cabeza humeral está acá. Vamos a ponerla acá. Le sacamos flechita a sus 3 o 4. Acá hay 3, pero bueno, podría haber más. Serían este y este. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Bien, vamos bien entonces, muy bien. Luego tenemos el flexor carpo radial, que sería este que está acá. Y acá, con estos con los que siempre se hace el lío. ¿Ven estos 3 que quedan acá? Los pronadores. ¿Cómo? Es el pronador. Claro, perfecto. Entonces, estos 3 que nos quedan acá van a estar distribuidos así. Esperen que les voy a sacar flechas. Una flecha, otra flecha, otra flecha. ¿Sí? Bueno, el más superficial, ¿sí? Es el pronador redondo. También está en la vaca, pero en el corte no lo vemos porque es muy cortito. Pronador redondo. ¿Sí? Luego viene la cabeza radial del profundo. ¿Sí? Y finalmente el que me queda ahí justo entre los dos huesos es el pronador cuadrado. Y, verá que me está sobrando este nombre. Ah, ese va acá. Y acá nos queda la cabeza ulnar del profundo.
¿Listo? Sí, profe. Bien, perfecto. Profe, Entonces, ya tendríamos los 3 cortes de antebrazo. tengo una duda Sí. que no entendí. Lo Claro. del flexor carpo unlar y lo del flexor digital. Claro, miren, fíjense acá. Vamos al corte de quino. Sí, eso. Cuando yo me voy a fijar en el corte de quino, el borde caudal, fíjense que el más superficial y caudal de los músculos flexores es el carpo ulnar. Sí. ¿Está? Lo mismo ocurre en el bovino, el carpo ulnar. ¿Está? Sí. Pero cuando voy al canino, el más superficial es el flexor digital superficial. El carpo ulnar queda ahí como tapadito. ¿Está? Se invierten en su posición el flexor digital superficial y el flexor carpo ulnar. Ah, o sea, solo pasa en canino eso, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Ah, listo. ¿De Gracias. acuerdo? Sí, ahí entendí. Bien, perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Sí, Bien, perfecto. Muy bien. Bien, vamos a parar. Aguánteme 3 minutos, ¿sí? sí, dale. ¿En bovino era parte profunda del flexor digital superficial? En Sí, bovino, sí, en bovino. la parte superficial tiene una parte superficial y una parte profunda. Exacto. Ah, bueno, gracias.
Listo, ya volví. Bueno, bien hasta acá, ¿sí? Tampoco quiero extenderme tanto. Bueno, vamos a ver entonces ahora el corte del canal del carpo, ¿sí? Para poder entenderlo bien, para poder verlo bien, vamos a ver el del equino como modelo y por hoy vamos a terminar ahí. Y después ya la próxima clase entonces hacemos irrigación e inervación, porque si no se va a hacer muy largo. ¿Está? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. Acá en la guía tenemos los cortes del equino. Y este es el corte a nivel del carpo. Vamos también a copiar la imagen, la vamos a llevar para acá. ¿Estoy compartiendo todavía? No me acuerdo, sí. Sí. Bien. Muy bien. ¿Se ubican? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Entonces, acá ya este corte es a nivel del carpo. No vamos a ver grandes estructuras musculares a este nivel. Más que nada porque ya se acabaron, ¿sí? Las grandes estructuras musculares. Acá tenemos para ver. Lógicamente no, la escala no es la misma porque tendría que ser mucho más finito. Vamos a achicarlo un poquito. Bien, entonces, vamos a ir poniendo las referencias. ¿De acuerdo? Sí. Dale. Bien, el corte del carpo está hecho, está dibujado pasando por la fila proximal del carpo. Entonces, si estamos viendo la fila proximal, tenemos que pensar que qué huesos vamos a estar viendo. Tenemos el carpo radial, el carpo intermedio, el carpo ulnar y el carpo accesorio. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces estamos pasando por la fila proximal del carpo. Lo que vamos a ver más que nada ya son tendones. Después en la clase que viene le vamos a poner nombre a todas las arterias que estamos viendo en estos cortes. Es decir, vamos a volver a agarrar estos cortes y les vamos a poner nombre a los vasos que estamos viendo. Pero por ahora estamos viendo las estructuras músculo-tendinosas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, viene en el borde craneal del carpo, es un carpo izquierdo, como ya habíamos dicho. ¿Tá? El corte está pasando por el carpo izquierdo. Viene en el borde craneal, en la cara, perdón, ya no es más craneal, en la cara dorsal del carpo. Acuérdense que a nivel del carpo ya no hablamos de craneal, sino de dorsal. En la cara dorsal del carpo vamos a ver el tendón del extensor carpo radial. Este que está acá. Vamos a mantener el color rojito para los extensores. Este que está acá es el tendón del extensor carpo radial. Profe, para aprendernos los cortes, uno tiene que ir razonando. Claro, porque se va manteniendo más o menos la misma disposición. Siempre vas a leer los músculos más o menos de la misma manera. Es decir, que si este es el extensor carpo radial, ¿cuál le sigue hacia lateral?
Entonces ahí uno va, El... el extensor digital común. Sí. Y el Sí, digital lateral. exactamente, me sigo moviendo y tengo el extensor digital lateral. ¿Está? Sí. Y finalmente el tendón largo del extensor carpulnar. Tiene uno largo y uno corto. El corto se inserta en el accesorio, entonces ya no lo veo, y el largo sigue un poquito más, ¿sí? Este es el extensor carpulnar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos los músculos que venían por la celda craneal. Hay otro, la celda craneal, que tiene que estar de este lado, a ver si está, ahí está dibujadito, muy bien. Este que está acá es el tendón de inserción del oblicuo del carpo. ¿Está? ¿Sí? Bien. Sobre la cara palmar del carpo, lo que es ¿se acuerdan la cápsula fibrosa del carpo, que era una sinovial, sí o no? Sí. Muy bien. Yo en este dibujito voy a pintar la cápsula fibrosa del carpo, ¿sí? De este color, vamos a decir un color más clarito. ¿Sí? La voy a pintar con cuidado, sería esta que está acá. Miren qué finita que es por dorsal, ¿sí o no? Sí, esta es la membrana de la cápsula. Claro, esta es la cápsula fibrosa. Miren qué finita que es por dorsal, y en cambio cuando llego a palmar, Es más gruesa, ¿no? claro, muchísimo más gruesa, formando lo que se llama el ligamento palmar del carpo. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Bien. A su vez, la fascia que viene envolviendo a los músculos del antebrazo, a nivel del carpo va a formar, a nivel del carpo va a formar un retináculo. Ustedes ya saben lo que es un retináculo. Es un anillo de fascia que sujeta los tendones. Profe,
¿sí? ¿Podría repetir, por favor, lo que es la función del retináculo? Sujeta a los tendones contra el hueso, como todos los Ah, retináculos, ¿sí? ¿Se acuerdan? sí, Evitan sí, que los tendones anden bailando por ahí, ¿sí? Ahí está. perfecto. ¿Ven? Y entonces, Profe, ese sí, circulito que está ahí es un tendón también, ¿no? ¿qué circulito que está ahí? El que está arriba de lo marrón y entre medio de lo verde. Este, Sí, este, sí. a ese ya le vamos a poner nombre. Espera un poco. Ah, bueno. Bien. Entonces, vemos que entre el ligamento palmar del carpo, el retináculo flexor y el hueso accesorio del carpo, se forma un espacio que se denomina canal del carpo. Así que el canal del carpo va a quedar limitado hacia dorsal por el ligamento palmar del carpo, ¿sí? Hacia lateral por el hueso carpo accesorio y hacia caudal y medial por el retináculo flexor. ¿Están de acuerdo? Sí. Perdón, profe, ¿puede repetir? Entonces, vamos a ver que los límites del canal del carpo son hacia dorsal el ligamento palmar del carpo, hacia lateral el carpo accesorio y hacia caudo medial el retináculo flexor. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver cuál es el contenido del canal del carpo, es decir, qué elementos van por dentro del canal del carpo. Básicamente los dos elementos más importantes que tenemos que ver son este y este. ¿Sí? Estos dos son el flexor digital profundo y el flexor digital superficial. ¿Está? ¿De acuerdo? Este tendoncito que nos preguntaban hoy, ese que quedó ahí, que va por adentro del retináculo, no va por adentro del canal, este es el tendón del del flexor carporadial. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien. Algún detallecito nerd, ¿sí? En el equino, el flexor digital profundo y el flexor digital superficial van por adentro del canal del carpo. En el canino, el flexor digital profundo va por adentro del canal del carpo, el flexor digital superficial va por afuera. ¿Sí? Ok, sí, sí. Sí. En el bovino, el flexor digital profundo va por adentro del canal del carpo y el flexor digital superficial va. ¿Se acuerdan que había dos vientres, uno profundo y uno superficial? Sí. Sí. El profundo va por adentro del canal y el superficial va por afuera del canal. ¿Está? Sí.
¿Puede ser otra vez, profe? Sí, vamos a ver si se los puedo mostrar de alguna manera más o menos esquemática. O sea que en el canino y en el bovino es lo mismo, ¿no? No, ve que no entendieron nada. Profe, Me mareé. o sea, los profundos van por el canal. A ver, si yo dibujo, en equino va el flexor digital profundo y el flexor digital superficial. Los dos pasan por dentro del canal. ¿Está? Sí. Muy bien. Sí, profe. En el bovino, el flexor digital profundo va a ir por dentro del canal. Y el flexor digital superficial, como tiene un vientre profundo y un vientre superficial, hace esto. El vientre profundo va por adentro. Y el vientre superficial va por afuera. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y en el canino, ¿ah? Ah, sí, ahora entendí. Muy bien. Me había mareado. Profe, ¿esto es algo que pueden llegar a preguntar o esto es Sí, como muy sí, especificado? se toma Bueno, siempre. No, se toma siempre. dale. Se toma siempre, ¿por qué? Porque hace a las patologías del carpo, es decir, hay un síndrome que también se da en el humano, que se llama síndrome del túnel carpiano, que se produce cuando se inflama la vaina sinovial que envuelve a los tendones que pasan por el carpo. ¿Sí? En el canino, ese síndrome de la vaina carpiano, del túnel carpiano, solo afecta al flexor digital profundo, no afecta al flexor digital superficial. ¿Está? Entonces sí es importante saber esa diferencia. Profe, ¿puede poner de quién es quién ahí en el dibujo, por favor? Así cuando le saque foto queda bien. Este es equino. Las iniciales, Gracias. señor profe. Esto es bovino. Y esto es canino. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Muy bien. Bueno, creo que por hoy podemos dejar acá. Además ya son casi 10:30. Profe, Sí. en el próximo Flash Consult, ¿podemos ver algunas de las actividades? Porque yo estuve haciendo y quería saber si estaban bien o no y eso. Sí, sí, no hay problema. ¿Qué actividades de miembro torácico y eso? Sí, las guías de repaso y las de columna. Porque Bueno, está. Sí, sí. aquí. Sí, sí, Yo más o te menos. había tenemos- mandado un mail a Kinderanato, no sé si lo habrás visto o no, pero Puede bueno, ser. ¿Qué está por decía? ahí. Que yo había hecho un Word porque había una actividad que había dado, ¿cómo se llama esta doctora? Analía. Mira, puede ser. Analía. Analía. En un Power, ahí en una presentación del campus, y bueno, yo lo hice, que había diferentes tipos de huesos y ordenarlos, huesos largos, cortos. Bueno, sí, sí, lo veo.
En general, está incompleto porque hay cosas que no pude hacer y bueno. no, hay cosas en esa actividad que algunas no las pueden hacer hasta que no aprendan otras cosas que todavía no aprendieron. Ok. Pero además hay preguntas que es, digamos, imposible contestar en la foto. Se podría contestar si tuvieran el hueso en la mano, pero en la foto es imposible. ¿Está? Bueno, sí. Con lo cual no te hagas problemas. Si esa parte no la hiciste, es lógico, porque excepto que andes por ahí cazando vacas, no la vas a poder hacer. Bueno, gracias. Profe, y esas cosas las vamos a ver en presencial, ¿no? O sea, no es que vamos a ir y nos van a tomar directamente. Sí. Y les vamos a tomar, a ver, las van a ver y les vamos a tomar las dos cosas. Roxana tiene la mano levantada. Profe, dos cositas. Quería saber porque no me acuerdo la verdad, si a nivel del carpo era que lo que era craneal y caudal se empezaba a llamar dorsal y palmar. Sí, justo a nivel del carpo hacia distal. Perfecto. Y la segunda es con respecto al ligamento palmar del carpo. Sí. ¿Qué vendría a ser? ¿Como una especie de ligamento colateral de la articulación entre lo que sería carpo y...? No, es un engrosamiento de la cápsula fibrosa que reviste la cara palmar del carpo. Pero sería de la articulación de la articulación del carpo. Y radio y ulna. No, de toda la articulación del carpo. ¿Se acuerdan que la articulación del carpo va desde el extremo distal del radio hasta el extremo proximal del metacarpiano? Ah, ok. ¿Sí? Como sería así, la articulación intercarpiana, digamos. Toda la articulación se llama articulación del carpo en su conjunto. Ok. Que se divide en antebranquiocarpiana, mediocarpiana y carpo-metacarpiana. Ah, ok. Pero la cápsula fibrosa es común para todo el carpo. Ok, perfecto. Y de ahí de ahí deriva este ligamento, digamos. Ahí deriva este ligamento, que después va a dar, es un ligamento muy importante porque hay varias estructuras que vamos a ver en la próxima clase que se originan de él. ¿Sí? Le da origen a, no sé, al ligamento accesorio del profundo, le da origen al músculo interóseo. Y tiene varias estructuras que se van a originar de él, que es interesante tomar en cuenta. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Profe, ¿cuál era el canal por el que pasaban los flexores? El canal del carpo. Gracias. Bien. ¿Qué otra duda tenemos? ¿Qué otra pregunta? Profe, ¿siempre se le dice canal o túnel cuando está cerrado? Túnel es el humano nada más. El nombre es canal del carpo. Bueno. ¿Podría repetir de dónde a dónde va la articulación del carpo? La articulación del carpo es una articulación sinovial compuesta porque va a involucrar al extremo distal, a la epífisis distal del radio, la fila proximal del carpo, la fila distal del radio y la base del metacarpiano, ¿sí? O de los metacarpianos. Quiere decir que la articulación del carpo se extiende desde la parte distal del radio y ulna hasta la parte proximal de los metacarpianos. A su vez, esa articulación del carpo se divide en tres articulaciones. La articulación antebraquiocarpiana, la articulación mediocarpiana y la articulación carpo-metacarpiana. Eso creo que ya lo vimos en un flash, me parece, ¿eh? Que hicimos un dibujito de carpo. Sí, lo vimos, que marcamos cuál era la más móvil. Sí. Ahora me acordé. Sí, profe, el flash del 11 del 9. Sí. Así que si lo quieren ver, lo pueden ver ahí perfectamente. ¿Ah? Ya están todos los flash subidos, así que solamente faltaría los 2 de la tarde de hoy y nada más. Bien. ¿Qué más? No, nada más. Profe, sí. ¿nos podés pasar las fotitos de hoy por WhatsApp, por favor? Sí, ahora las pasamos. Sí, Dale, apenas termino las pasamos. Tengo que pasar las de ustedes y la de Anatomía 2. Bueno. Bueno, a ver, ¿cómo seguimos? Bueno, yo lunes y martes vieron que estoy medio jugado porque tengo presencial. Podríamos pensar en... el miércoles podríamos juntarnos. Acuérdense que ustedes tienen clase de consulta el jueves a la mañana y el jueves a la tarde. Ustedes, los de las 2, ahí están más jodidos porque todavía no conseguí docente para martes a la mañana.
pero los horarios de consulta de jueves y viernes están todos cubiertos, así que no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Está? ¿De acuerdo? De jueves y viernes, no, perdón. Sí, De jueves a la mañana y viernes a la tarde. Dale. Así que voy a dejar de grabar.